Hoy vamos a ver un pasaje del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, versículos 1 al 11, que son las tentaciones de Cristo en el desierto. Este acontecimiento aparece también en el Evangelio de San Marcos, muy breve en San Marcos. Es una alusión muy breve. Y fíjense en San Marcos, está en el capítulo primero, es el versículo 12 y 13. Nada más. San Marcos, 2 versículos, narra las tentaciones de Cristo en el desierto. San Mateo, más largo, narra las 3 tentaciones, las describe en un orden progresivo, a nivel de plano del desierto, después del templo y después de un lugar muy elevado. Y San Lucas también va a describir estas 3 tentaciones, también en el capítulo 4, pero en San Lucas la primera en el desierto, en esa coinciden, la segunda va a ser en un monte muy alto y la tercera va a ser en el templo. En San Lucas invierte las 2 últimas. Según parece, el orden más lógico es el de San Mateo. Esto va a ser simplemente una aproximación a este acontecimiento porque, por supuesto, vamos a describir un poco cada una de las tentaciones y tratando de buscar el sentido, porque es un tema muy profundo, muy profundo. Yo les diría, es uno de los acontecimientos más importantes del Evangelio. Las tentaciones de Cristo es uno de los acontecimientos más importantes del Evangelio. Es decir, sin este acontecimiento no queda del todo claro a qué vino Jesucristo al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque acá lo que va a hacer Jesucristo es poner en evidencia al enemigo. Acá lo que va a hacer Jesucristo es poner en evidencia la condición militante de la Iglesia en este mundo. Va a poner en evidencia cuáles son las estrategias de nuestro enemigo y nos va a mostrar cuáles son las armas para vencerlo. Nos va a enseñar y va a hacerlo él primero. Es un acto magisterial, por eso les digo, es muy denso el acontecimiento. Es un acto de guerra, es un acto magisterial, es un acto de misericordia. Ahora vamos a leer algo de Santo Tomás de Aquino que trata muy bien, por supuesto, esta cuestión y algunas otras ocurrencias que pueden ir saliendo. Pero Jesucristo nos enseña a vivir nuestra vida cristiana militante. Y lo hace ofreciéndonos unas armas de combate, en primer lugar iluminándonos, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un combatiente es ignorar que está en un combate. Es el primer gravísimo error que puede tener cualquier soldado, es no haberse dado cuenta de que está en un combate. Entonces, esto es lo primero que Jesucristo hace. Fíjense, este acontecimiento está tanto en San Mateo como en San Lucas en el capítulo 4, en San Marcos en el capítulo 1, pero todavía no empieza la vida pública del Señor, estrictamente hablando. La vida pública del Señor empieza un poquito después. Dice, después de que Jesucristo vence al demonio, fíjense, si lo tienen ahí a mano, en 4:11, Mateo 4:11, dice, entonces el diablo lo deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y lo servían. Y después viene el retorno a Galilea y el comienzo de la predicación
donde Jesús dice: convertíos, el reino de los cielos ha llegado, la llamada a los primeros discípulos, el primer recorrido de Jesucristo, el sermón de la montaña. Entonces esto es previo, es como un punto de partida que se sigue al bautismo de Cristo. El bautismo está primero, ¿no es cierto? Está el bautismo del Señor, después las tentaciones y después empieza la vida pública. Porque esa es también la estructura de nuestra vida cristiana. El demonio va a tentar a Cristo como hijo de Dios. Y por eso primero está el bautismo. Sabemos que el bautismo de Cristo es distinto al nuestro. Él es hijo de Dios sin necesidad de bautismo, ¿no? Pero nos está enseñando, siempre recordemos esto, es un acto profundamente magisterial de nuestro Señor. Nos está enseñando todas estas cosas y las está, como buen maestro, ejecutando o viviendo él primero. O sea, no es un maestro que te enseña desde afuera, como diciendo: mira, si estás en una guerra tenés que hacer tal cosa, o si atravesás por tal situación, te aconsejo esto. No, Jesucristo mismo, Él va al desierto y vence al demonio usando las mismas armas que podemos usar nosotros. Ahora vamos a ver enseguida que las respuestas de Jesucristo las podríamos dar perfectamente nosotros. Él no va en este acontecimiento, y es muy notable esto, en este acontecimiento no va a apelar a su autoridad, va a apelar exclusivamente a la autoridad bíblica. Le responde al demonio: está escrito tal cosa. Acá el Señor no va a hacer ningún milagro, no va a hacer ninguna manifestación prodigiosa, porque precisamente no va a poner en evidencia su condición su condición divina. Recordemos, el demonio, según explica Santo Tomás, vamos a leer algo de Santo Tomás, el demonio no conocía el misterio de la encarnación. En este momento el demonio no sabe que esa persona a la cual él se está enfrentando, que esa persona a la cual él está tentando, no sabe que es Dios. La razón es muy sencilla, lo dice Santo Tomás también, porque si supiera que es Dios, jamás se atrevería a tentarlo. Y además las tentaciones son condicionales. Dice: si eres hijo de Dios, tal cosa. Las dos primeras. La tercera ya no emplea esa condición. Entonces, bueno, tener un poco en mente estas primeras ideas, ¿no? Las tentaciones son un acontecimiento fundamental sin el cual no se entiende el resto del Evangelio, sin la cual no se entiende nuestra vida cristiana, porque nos sitúa en un ámbito bélico, en un ámbito militante. Jesucristo va al desierto para mostrarnos quién es el enemigo, para mostrarnos sus estrategias, para darnos armas para vencerlos, para mostrarnos cómo se usan esas armas, porque el demonio va a usar armas parecidas. Y también, por supuesto, para mostrar quién es su enemigo, porque el enemigo nuestro es el enemigo de Dios, en definitiva. Todo lo que pase después en el Evangelio en contra de Cristo, de una manera más o menos próxima, más o menos remota, proviene de acá. De hecho, San Lucas, cuando termina su relato de las tentaciones, San Lucas dice que el demonio se alejó hasta el momento oportuno. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en la crucifixión del Señor, si ustedes leen después la Pasión, en la crucifixión del Señor hay una resonancia de esto. Dice, por ejemplo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros. Si eres el Mesías. Como diciendo, sigue sonando el: si eres hijo de Dios, tienes que vivir de manera contraria a tu condición de hijo de Dios. En definitiva, le está diciendo esto el demonio a Cristo y a nosotros, ¿no?
Si eres hijo de Dios, tienes que vivir de manera contraria a esa filiación. Porque una de las estrategias que va a aparecer acá, esto es lo que el demonio quiere, ¿no? Una de las estrategias es no quitar la condición filial, sino que se viva mal. A mí me gusta pensar lo siguiente. El demonio debe preferir, o sea, hay elementos para entender esto, si bien es un ámbito muy tenebroso, debe preferir el mal cristiano antes que el pagano. El cristiano a medias le hace el juego al demonio mucho mejor que el ateo, digamos. El ateo ya está, ya no cree en Dios, está en otra cosa, ¿no? Pero el demonio tiene una especial dedicación a los hijos de Dios. Y no para necesariamente o en todos los casos hacerles perder la fe, sino para hacerles perder la caridad. Acá hay una cuestión que daría para una charla entera después, ¿no? O sea, que el cristiano lo siga pareciendo, pero no lo sea. Parece cristiano, pero no lo es. Por eso si eres hijo de Dios. Bueno, como sabemos, acá les voy a leer lo que dice Santo Tomás. Esto está en una parte de su obra culminante, que es la Suma Teológica. Acá no hay que asustarse porque esta parte es muy llevadera, son los misterios de la vida de Cristo. Esto está en internet, lo estoy leyendo de ahí. La Suma Teológica está ahí online. En la tercera parte de la Suma, que es cuando Santo Tomás se dedica entre otras cosas, al misterio de Cristo, la cuestión 41, tiene 4 artículos dedicados a comentar este acontecimiento. Les voy a leer algunas cosas simplemente para que no sea muy pesado. Pero en el primer tema que trata Santo Tomás dice si convenía que Cristo fuera tentado. Con lo cual nos va a decir por qué motivo Jesucristo va al desierto. Dice, Cristo quiso ser tentado por varios motivos, ¿no? O sea, quiso ir al desierto para ser tentado por varios motivos. En primer lugar, para proporcionarnos auxilio contra las tentaciones. Fíjense, el primer motivo que da Santo Tomás es auxiliarnos. Nos va al desierto para darnos auxilio en nuestras tentaciones. Segundo, dice, voy resumiendo, ¿no? Para nuestra precaución. Entonces, primero para auxiliarnos, porque todos somos tentados. Pero para nuestra precaución, y acá es muy sutil Santo Tomás, porque dice, a fin de que nadie, por santo que sea, se tenga por seguro e inmune a la tentación. Entonces, bueno, yo ya no voy a caer en estos pecados, yo ya hace muchos años que vivo la vida cristiana. Bueno, Santo Tomás advierte esto con sutileza porque es un punto clave. El demonio tiene todo el tiempo del mundo para tentar especialmente al que está en el camino de santidad. Es una dedicación especial que tiene. Por eso dice para nuestra precaución. Porque a veces uno puede habituarse y perder el sentido de que está en un enfrentamiento. Habituarse a la guerra cristiana, habituarse a la lucha cristiana, mal habituarse y terminar pensando que bueno, no hay ninguna lucha en realidad. Tercero, dice Santo Tomás, o sea, ¿para qué Jesucristo va al desierto? ¿No? Decimos para nuestro auxilio, para nuestra precaución, para que seamos cautos, para que seamos prudentes, para que tengamos cuidado, para que no nos durmamos en los laureles. Tercero dice, para enseñarnos el modo de vencer las tentaciones del diablo. Y cita a San Agustín, dice, no solo con la ayuda, sino también con el ejemplo. Esto es maravilloso, digamos, ¿no?
Va Jesús al desierto para enseñarnos, magisterial, para enseñarnos a vencer las tentaciones, pero no solo con su palabra, sino con su ejemplo. Acá la grandeza del maestro es admirable. Es un maestro que no enseña solo con palabras, sino con lo que él hace. Y cuarto, lindísimo y sencillísimo, dice, para infundir en nosotros la confianza en su misericordia. Para inducir la confianza en su misericordia. Magnífico este primer tema que trata Santo Tomás, que nos pone un poco sobre la pista de por qué va al desierto. Él no lo necesita. Él no podía caer en el pecado. Entonces, ¿por qué va al desierto? Va al desierto para esto, ¿no? Para auxiliarnos, para que tengamos precaución, para enseñarnos y para que confiemos en su misericordia. Por eso los evangelios hacen notar, acá estamos leyendo solo San Mateo, los evangelios nos hacen notar, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, una intencionalidad a nivel trinitario. Para eso va. Es conducida. San Marcos, creo, dice, fue arrojado al desierto, como un verbo más fuerte todavía. Arrojado es el mismo verbo que se usa para la expulsión del demonio, cuando Jesucristo arrojaba a los demonios. Implica una cierta violencia, ¿no? Jesucristo va al desierto arrojado, va como representando de esa manera, porque el desierto es este mundo. Ir al desierto es un signo de la encarnación. Viene al mundo para esto. Pero acá también la finalidad, para ser tentado. Porque si Jesucristo no iba al desierto para ser tentado, el demonio tal vez no se hubiera puesto de manifiesto. Acá lo descubre, lo pone en evidencia. Para nosotros, como diciendo, miren, este es el enemigo, no es el prójimo. El enemigo es este, que se oculta muchas veces detrás de un prójimo, especialmente en nuestra sociedad y especialmente en ámbitos de santidad. La otra vez creo que le recordábamos, no sé si acá, parece el profeta Ezequiel, cuando Dios le ordena la purificación de su pueblo. A ver si lo tenía acá o no. La purificación de la idolatría en Israel, Dios lo manda a los que iban a dar muerte a todos, a purificar de una manera muy violenta. Empieza por mi santuario, le dice, porque allí es donde se cometen las mayores abominaciones. Parece que hubiera sido escrito anteayer eso. Es decir, donde hay ámbito de santidad, o sea, donde hay medios de salvación, el demonio va a intentar estar de alguna manera para corromper ese medio, para deformar, para apartar, en fin. Por eso tiene una especial dedicación a los santos en el sentido general de la palabra. Creo que dice también en el Antiguo Testamento, si te dispones a servir al Señor, prepárate para la tentación, porque eso es lo que más le molesta al demonio. Al demonio no le molesta a alguien que está totalmente alejado de Dios, no le causa ningún problema. Al demonio le causa problema el que hace obras buenas, el que reza, el que ofrece sacrificios, el que se confiesa, el que participa de los sacramentos, el que da testimonio de vida cristiana. Ese le molesta. Por eso fíjense que cuando Jesucristo va al desierto, Jesús no dice ni una palabra inicialmente, sino que hace un ayuno de 40 días, y el demonio solo viene y se manifiesta.
O sea, vio algo ahí que le molestó el demonio. Una persona santa. Entonces acá es explícito. En nuestras vidas generalmente no es explícito. Procede de maneras sutiles, no se lo ve, digamos, ¿no? Se disimula, que es una de sus estrategias. Disimular, engañar, mentir, seducir, hacerse el buenito. Presentar un mal con apariencia de bien. Esto lo tenemos en el pecado original. En el pecado original están estas tres tentaciones también, ¿no? Dice el árbol, no agradable a la vista. Esa es la segunda. Bueno para comer, dice el primero. Agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Esas tres cosas están en la tentación del pecado original y son las mismas tres estas. En la primera, convertir las piedras en panes, en comida. La segunda, tirarse del templo para que los ángeles lo recojan y no sufra, como un signo de vanagloria. La vista, ser visto, hay que hacerse ver. Y la tercera, la soberbia. Sabiduría en tanto soberbia, que es la tercera tentación. Así que eso aparece por todos lados, estas tres, de maneras a veces no tan claras, ¿no? Bueno, entonces ahí Santo Tomás muy bien estos cuatro motivos. Esto está en Suma Teológica, tercera parte, cuestión 41. Después, cuando terminemos, se los mando ahí al chat para que lo tengan y lo puedan leer. Es muy, muy bueno. Fíjense una de las cosas que dice, por ejemplo: Cristo vino a destruir las obras del diablo, no usando de su poder, sino más bien padeciendo de él y de sus miembros, para de este modo vencer al diablo con la justicia, no con el imperio. Jesucristo podría haber venido al mundo a hacer así y ya está, ¿no? Pero quiso, por todos estos motivos, vencer al diablo con la justicia, con la santidad, porque es la manera en la cual también nosotros lo podemos vencer. Bueno, después Santo Tomás se va a preguntar si Cristo debió ser tentado en el desierto, ¿por qué convenía que fuera en el desierto? Y dice así: Cristo por su propia voluntad se presentó al diablo para ser tentado, lo mismo que también por su propia voluntad se ofreció a sus miembros para que lo matasen. De otra manera el diablo no se hubiera atrevido a acercarse. Por eso va solo Jesucristo al desierto, no manifiesta ningún poder, no manifiesta ninguna cosa extraordinaria. Entonces lo pone en evidencia. Va para provocarlo, va para sacarlo de la cueva. No te ocultes, a ver, te voy a mostrar al mundo. Dice: Cristo hizo esto misteriosamente con el fin de liberar del destierro a Adán, el cual había sido arrojado del paraíso al desierto, y ejemplarmente para manifestarnos que el diablo tiene envidia de los que tienden a lo más perfecto. El desierto es este mundo. Entonces ir al desierto nos sitúa a nosotros en el desierto en el cual vivimos. Podemos vivir en una ciudad con todos los servicios y el cristiano vive necesariamente en el desierto. Y a veces lo que nos rodea o lo cotidiano nos puede hacer perder la mirada de dónde estamos. Ahora recordemos también acá, por eso le digo, esto es una introducción nada más. Recordemos lo que significa el desierto en la Biblia. El desierto es fundamentalmente el tiempo de purificación del pueblo de Israel, el camino a la Tierra Santa, desde la esclavitud en Egipto, signo del pecado, la liberación, signo del bautismo, y después hasta la entrada a Canaán, signo de la patria celestial. El resto es el trayecto por el desierto. El desierto es este mundo, o sea, estamos en este camino. ¿Y qué pasa? En el desierto Israel va a experimentar estas mismas tres tentaciones,
No puedo entrar ahora en mayor detalle para que no se me vaya la hora, pero va a tener estas mismas 3 tentaciones y va a ser el desierto, como no hay apoyos humanos, como no hay nada, un ámbito para encontrarse con las fuerzas fundamentales de la vida, que son el demonio y Dios, en definitiva, el bien y el mal. Israel en el desierto se encuentra con eso. Se encuentra con el demonio, en tanto la tentación. Recordemos, Israel en el desierto tiene una esclavitud peor todavía que la de Egipto, porque es la esclavitud espiritual. No quiere estar ahí, prefiere Egipto, mira hacia atrás todo el tiempo. Y se encuentra con Dios, un tiempo de purificación. Es un tiempo de purificación y es un tiempo de misericordia. Les leo, por ejemplo, lo que dice Oseas, el profeta Oseas, que hace una lectura de la época del desierto como un signo del amor esponsal entre Dios y su pueblo, ¿no? Dice, por eso, dice Dios, ¿no? Voy a seducirla, a Israel, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Como una seducción. Dios nos quiere seducir para el bien, así como el demonio nos quiere seducir para el mal. La llevaré al desierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. O sea, la llevaré donde no se distraiga con nada. Y ahí le hablaré al corazón. Ese es nuestro desierto también, ¿no? Bueno, pero en el desierto entonces se encuentran las fuerzas fundamentales. Y por eso cada tanto es bueno pensarlo en nuestra vida cristiana, que estamos en ese trayecto y que a veces corremos riesgo de distraernos, de no enfrentar el verdadero enemigo, de no estar vinculado al verdadero defensor, ¿no? Que es Dios. Y también esto como consecuencia de la tentación del demonio, que nos dice, bueno, no lo pienses mucho en este. O sea, nos quiere hacer creer que no hay una lucha espiritual. Nos quiere hacer creer que es bueno, que libera al hombre, ¿no? Como se ve hoy en día socialmente, en las leyes, en las costumbres. Se promueve lo contrario a la ley natural y a la ley divina como una liberación del hombre. Eso es demonía, es claramente demoníaco, ¿no? El mal siempre existió, pero hay un problema particular cuando el mal se presenta como bien, cuando el mal se promueve oficialmente. Ahí hay un problema mucho más grave y claramente diabólico, claramente. Porque entonces uno queda confundido. Ah, entonces esto está bien en realidad, ¿no? Ahí es donde está la cuestión. Bueno, sigo leyendo un poquito más de lo que va diciendo Santo Tomás. Dice, a ver por acá, un detalle nos da para nosotros, porque a ver, lo que a nosotros nos pasa cuando leemos este pasaje es lo siguiente. Jesucristo va al desierto para ser tentado, porque obviamente nos quiere dar estos auxilios y estas enseñanzas, pero además porque Él no podía caer en la tentación del demonio. Pero nosotros sí. Entonces acá se va a preguntar Santo Tomás, bueno, ¿qué hacemos nosotros con la tentación? ¿Hay que huir o hay que buscarla? La respuesta más inmediata nuestra es huir. No tenemos que ir al encuentro de la tentación. Y esto lo aclara de la siguiente manera. Dice, la ocasión de la tentación es doble. Una que proviene del hombre, del ser humano. Cuando alguien busca el pecado, no evitando las ocasiones de pecar. Tal ocasión de tentación debe ser evitada. Esto lo dice muy claro Santo Tomás. O sea, no tenemos que buscar las ocasiones de pecado. Pero añade algo muy interesante. Dice, la otra ocasión de tentación procede del diablo
O sea, esta que dice recién procede de nosotros. Cuando uno busca apartarse de Dios. Pero dice, la otra ocasión de tentación procede del diablo, que siempre tiene envidia de los que tienden a la perfección. Y tal ocasión de tentación no es necesario evitarla. Acá nos rompe un poco el esquema Santo Tomás. Dice, hay una tentación que no hay que evitar. Pero lo explica muy bien. Porque dice, citando a San Juan Crisóstomo, que Jesucristo, no solo Él fue conducido al desierto por el Espíritu, sino también todos los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo. Es decir, nosotros también estamos siendo conducidos en el desierto. No les satisface estar ociosos, pero el Espíritu Santo los impele a emprender alguna obra grande. Esto, para el diablo, equivale a estar en el desierto, porque allí no existe la justicia, la injusticia en la que el diablo se deleita. Toda obra buena es también desierto para la carne y el mundo, porque no se conforma con los deseos de carne y mundo. Y dar al diablo esta clase de ocasión de tentaciones no es peligroso, dice, porque es la ayuda del Espíritu Santo, autor de toda obra perfecta, que el ataque del diablo envidioso. Esto hay que leerlo, por supuesto, despacio. Pero ¿qué nos quiere decir acá? ¿Tenemos que evitar o no la tentación? Una tentación sí, que es la que proviene de nosotros, que es la tentación al pecado. Pero hay otra que va a estar en la medida en que nosotros queremos obrar bien. Cuando nosotros queremos obrar bien, nos estamos exponiendo a que el demonio se moleste con nosotros, obviamente. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque nosotros no buscamos apartarnos de Dios, sino hacer el bien. Yo creo que a todos nos ha pasado, cuando queremos hacer el bien, que o no te comprenden, o no te entienden, o a veces sentimos desánimo. Esto creo que nos pasa a todos, ¿no? Queremos hacer algo bueno y de pronto empezamos y no nos sale del todo y tenemos un poco de desánimo y mejor no hago el bien porque miren, las personas que obran mal tienen prosperidad y las personas que obran bien les va mal, entonces mejor no. Ese es el demonio actuando, para que no obremos el bien. Bueno, esta segunda clase de tentación, dice Santo Tomás, no es peligrosa, porque ahí está el Espíritu Santo. O sea, obrar bien, cualquier obra buena, dice, toda obra buena es desértica. Y eso sí hay que hacerlo, por más que el demonio reaccione de la manera que reaccione. Generalmente la reacción del demonio contra nosotros es sutil. No nos va a sugerir que matemos a alguien. Nos va a sugerir, donde más nos aprieta el zapato, para que desistamos en las obras buenas, para que desistamos en la oración, para que desistamos en los sacramentos, para que desistamos en todo el bien que podemos hacer. Bueno, no sé si se entiende. Acá es muy importante esto que dice, que si Jesucristo va al desierto, significa que nosotros también. Y así como Él fue tentado y venció, también nosotros. A ver si por acá les quería leer otra parte donde a ver si lo tengo por acá. Dice, por otro lado, dice Santo Tomás que que nuestra lucha contra el demonio es desigual. Bueno, es una obviedad esto. Nuestra lucha contra el demonio es desigual. Porque el demonio es superior a nosotros en naturaleza, en inteligencia, en voluntad. O sea, es un ser que no perdió su perfección natural por su corrupción moral. No perdió su inteligencia. ¿Vieron nosotros
a partir del pecado original, nosotros somos débiles, cometemos errores, nuestra voluntad es débil, nuestras pasiones se rebelan, nos pasa todo esto, ¿no? Bueno, el demonio no. Un ángel caído sigue siendo un ángel cuya naturaleza quedó intacta. Entonces, nuestra lucha es desigual. No se cansa el demonio, no necesita alimentarse. Y entonces dice Santo Tomás en otra parte, dice, para que no haya desigualdad en la lucha, el hombre es confortado principalmente con el auxilio de la gracia de Dios. Esto es lo primero, la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios. Y secundariamente con la guarda de los ángeles buenos. Por eso pedirle a los ángeles buenos, a nuestro ángel de la guarda, y a los ángeles que menciona la Escritura, pedirles la intercesión. Lo hacen todo el tiempo, ¿no? Pero es bueno pedirlo. Y acá un paréntesis, la devoción a los ángeles es a los ángeles que están revelados en la palabra de Dios, digamos, ¿no? Que son los ángeles custodios, sin ponerles nombres, no hay que ponerles nombre a los ángeles. Y Miguel, Gabriel, Rafael, que son los arcángeles que aparecen en la Biblia. Después aparecen ahora ángeles extraños, ¿no? Nombres raros que no hay que invocarlos. En esto hay que tener precaución. Los santos ángeles de Dios, uno puede decir, bueno, ¿no? Los santos ángeles me protejan, perfecto, ahí no hay problema. Entonces dice, en esta lucha nos conforta la gracia de Dios y los ángeles buenos. Entonces cita un pasaje del segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Eliseo le dice a su servidor, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, en la medida en que estamos unidos a Dios, tenemos esa victoria definitiva asegurada. Bueno, voy a avanzar un poquito más para que veamos cada una. Esto está, bueno, me salteo ahí un artículo, después se los recomiendo. En el artículo 4, el último, dice Santo Tomás, y fue conveniente el modo y el orden, que son las tres tentaciones. Y comienza diciendo que la tentación viene del enemigo, la tentación que viene del enemigo, procede en modo de sugestión. Pero la sugestión no puede hacerse a todos de la misma manera, sino que a cada uno le sugiere algo entre las cosas que constituyen sus aficiones. Nosotros decíamos de una manera más coloquial, donde nos aprieta el zapato. O sea, por este motivo el diablo no tienta desde un principio al hombre espiritual con pecados graves, sino que comienza de a poco con los leves. No nos va a tentar con cosas gravísimas primero, sino primero con cosas más leves, con cosas más sutiles, menos visibles. Fijémonos en la primera tentación, por ejemplo. La primera tentación es la del pan. Dice, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en panes. Cuando uno lee eso, se pregunta, ¿qué tiene de malo esto? Y en sí mismo podemos decir que no tiene nada de malo convertir, si uno puede, piedras en panes. Jesucristo va a convertir el agua en vino, ¿no? Que es un milagro mucho más agradable. Va a multiplicar los panes, se lo va a hacer. Pero fíjense la sutileza del demonio. Primero porque empieza por aquello que cualquier hombre requiere. Dice, primero lo tentó con lo que apetecen los hombres por muy espirituales que sean, es decir, la sustentación de la vida corporal mediante el alimento. Y no lo tienta con un gran alimento, no le dice que haga un asado, le dice convierte una piedra en un pan, o sea, es lo mínimo, indispensable para sobrevivir. Entonces no nos damos cuenta de que esto está mal hasta que Jesucristo responde, citando la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, lo que el demonio quería en realidad no era que Jesucristo se alimentara. Lo
que quería es que no se alimentara de la palabra de Dios. Esto, insisto, una simple introducción, porque cada una de las tentaciones es una maravilla en su brevedad y en las implicaciones que tiene, ¿no? El problema no es el pan. Por eso Jesucristo dice, no solo de pan, sino también y principalmente de la palabra de Dios. El demonio quiere de a poco ir ocultando el horizonte sobrenatural. Aliméntate de pan. Y lo espiritual va después. Este es el problema, ¿no? O sea, el pan de este mundo, con lo que representa los bienes materiales, los bienes corporales, diríamos, en contra, o que ocupen el lugar, un lugar monstruoso, digamos, un lugar excesivo. O sea, tengo el pan de la tierra y tengo la vida espiritual, que alimenta el alma, ¿no? Las dos cosas son buenas, pero según un cierto orden. Lo que el demonio quiere es que esto que es bueno, el pan que es bueno, lo corporal que es bueno, se coma toda la preocupación del ser humano. O sea, vivir solo para el pan de la tierra. Por eso dice Jesucristo, no solo de pan vive el hombre. Ahí está la sutileza, ¿no? En segundo lugar, pasó de aquello que a veces caen los varones espirituales, es decir, hacer algunas cosas por ostentación, la vanagloria, la segunda tentación, ¿no? Es la vanagloria. A mí me gusta pensarlo así como hay un hambre de pan que es legítimo, porque el alimento es legítimo, porque lo corporal es legítimo, según un cierto orden, pero ese deseo legítimo se puede corromper sobredimensionándose y ocupando un lugar que no le corresponde. Algo parecido pasa con otro tipo de hambre, que es el hambre de reconocimiento. La segunda tentación podríamos decir que es esto, ¿no? Hambre de reconocimiento. Ahora, el reconocimiento que hacen los demás tampoco es malo en sí mismo. Hicimos algo bueno, la gente nos reconoce, un amigo, che, muchas gracias, ¿no? Qué bien que hiciste esto, ¿no? Eso no es malo. Eso es malo cuando se convierte en un fin, que es lo que el demonio quiere. O sea, la vanagloria o la gloria humana como un fin, vivir para, por eso la primera tentación nos da la pauta de todas, vivir para el pan, bueno, no, y entonces vivamos para el reconocimiento, alimentarnos del reconocimiento, la vanagloria. Jesucristo va a responder, no tentarás al Señor tu Dios. Acá Santo Tomás habla de ostentación, y de una ostentación religiosa, digamos, que es más grave todavía. Lo de los fariseos está ahí. Lo de los fariseos. Nosotros somos buenos. Frente a esto, el gran antídoto es María Santísima, que dice, grandes cosas hizo el Señor en mí, pero Él en mí, no yo. Porque a veces por eso son tan sutiles, ¿no? Uy, cómo se nos fue la hora. Por eso son tan sutiles. Uno a veces para reaccionar en contra de una tentación termina cayendo en la tentación contraria. Entonces, para ir en contra de la vanagloria, no reconoce el bien que Dios le ha dado. Entonces, una supuesta falsa humildad. Yo no soy bueno para nada. Significa en el fondo, Dios no hizo nada bueno en mí. Y eso es una tentación también. Vamos a la tercera. Y dice, por último, lo llevó a lo que ya no es propio de los varones espirituales, sino de los carnales. O sea, cada vez más grave la tentación, ¿no? Desear riquezas y gloria del mundo hasta el desprecio de Dios. Te daré todo esto, o sea, dar poder, con tal de que postrándote me adores. Hasta el comienzo era si eres hijo de Dios. Y en la tercera ya no emplea más ese término, porque obviamente ya no es incompatible con un hijo de Dios darle la espalda a Dios, pero es lo que busca en el fondo, ¿no?
Lo que busca en el fondo es eso. Y Jesucristo responde a la primera tentación con un texto de la Escritura. El demonio se da cuenta de que Jesucristo usa la Escritura, entonces la segunda tentación se le propone usando él también un texto. Corrompe el sentido de la Escritura, que también eso está hasta nuestros días. El demonio usa algo bueno, como es la Biblia, para el mal. Y esto lo van a hacer los fariseos en la condena a Cristo. Le dicen, este ha blasfemado. Moisés dice que usa la ley para ir en contra de Cristo. Por eso es la fe sin el amor. Una de las notas distintivas de lo demoníaco es esto. Es la fe muerta. Fe sin amor. Yo le suelo citar, no sé si alguna vez, creo que acá también, un libro que a mí me ha apasionado, que bueno, no lo pude conseguir si no es en PDF y después lo imprimí, que se llama La fe de los demonios, que es un título bastante sugestivo, pero que plantea esto, cómo lo demoníaco incide en lo humano y especialmente en el hombre de fe, para que estrictamente no deje de tener fe, o sea, no deje de conocer, no deje de saber, pero sí deje de amar, y entonces use ese conocimiento para ir en contra de Dios. Acá dice, hace un pequeño resumen, que les quería leer, un párrafo nada más. Dice, con el pan, primer tentación, tenemos la carne sin el espíritu. Carne sin espíritu, es decir, lo corporal sin lo espiritual. Primer tentación. Con la segunda tentación, el espíritu sin la carne. O sea, pura espiritualidad sin cuerpo. Con la propuesta de los reinos terrestres, una carne y un espíritu unidos, pero disminuidos. Una carne virtual animada por un espíritu mundano. Se va corrompiendo en las tres tentaciones todos los deseos humanos, sutilmente. En la primera, los deseos corporales, que son buenos según un cierto orden, que hace los sobredimensiona. Las preocupaciones por las cosas materiales, por las cosas corporales, por las cosas de este mundo. En la segunda hace al revés. Dice, bueno, a ver si esto no funcionó, probemos lo contrario, espíritu sin carne. Entonces uno dice, bueno, por poner un ejemplo, que es el ejemplo que pone el autor acá, bueno, recemos y no ayudemos al prójimo. En lo primero es, ayudemos al prójimo y no recemos. Le pongo un ejemplo sencillo, porque esto tiene una aplicación universal, ¿no? El primero es, bueno, hagamos obras de caridad corporal, pero no espirituales. Ayudemos demos de comer al que tiene hambre, pero no recemos por él. No le enseñemos a rezar tampoco. Esa es la primera tentación. Fíjese que es algo bueno, buenísimo, necesario, ¿no? Hay una persona con hambre, con frío, bueno, a ver, podemos hacer algo. Pero que sea solo eso. O sea, reducir Cáritas a cuestiones puras y exclusivamente materiales. En la segunda dice, bueno, hagamos lo contrario, sugiere el demonio. Recemos. ¿Quieren rezar? Bueno, recemos. Recemos, pero no hagamos más nada que eso, ¿no? Una Cáritas puramente espiritual. Y en la tercera ya la corrupción de lo religioso en un sentido más noble, que son las dos cosas, o sea, hagamos lo corporal, hagamos el bien corporal, hagamos el bien espiritual, pero no por la gloria de Dios, sino para adquirir poder. O sea, usar de la necesidad de los demás. Usar de los pobres, no sé, por ponerlo en un ejemplo muy preciso, no sé si les suena, ¿no? Me parece que hay algo en nuestros tiempos de eso. Ya lo hacía Judas. Judas, que estaba bajo ese influjo del demonio. Se podría haber vendido este perfume en 300 denarios para darlo a los pobres, dice. ¿Pero por qué? Porque a él no le importaban los pobres, sino le importaba la plata que él se robaba. En Judas tenemos un ejemplo muy,
muy perfecto de esto. Bien, entonces, bueno, ya queda muy poquito tiempo. Como ven, por eso les aclaré al comienzo, tal vez esto daría para otra charla más, me parece. Vamos a ver, acá lo que quería al menos era dar un panorama general, porque nos quedaría ver cómo lo plantea Marcos, cómo lo plantea Lucas y qué matices tiene, y desarrollar y ejemplificar un poquito cada una de estas tentaciones, porque San Lucas dice al final que en estas tres se encuentra toda tentación compendiada. Pero aunque sea para quedarnos con estas ideas generales, estamos en un desierto donde hay un enemigo y donde hay donde está Dios, ¿no?, que nos ayuda, y Jesucristo quiso ir al desierto para evidenciarlo, para mostrarnos el enemigo, para darnos armas. Esto lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, lo que decía Santo Tomás, ¿no?, la gracia de Dios, la ayuda de los santos ángeles, la palabra de Dios. Jesucristo acá se defiende con la palabra de Dios, nada más, bien usada. El demonio la usa para el mal, nosotros para el bien. Así que sería muy interesante por ahí profundizarlo un poquito más, porque no solamente en pecados graves, sino en pecados leves, pero toda tentación tiene algo de lo que está acá representado.